Parte V. La filosofía posaristotélica. Capítulo 35. Introducción. 1. Con el reinado de Alejandro Magno se terminó, en realidad, la época de la ciudad-estado griega, libre e independiente. Durante su reinado y los de sus sucesores, que combatieron entre sí por la supremacía política, la libertad de las ciudades griegas fue ya solo nominal, o dependió, por lo menos, de la benevolencia del soberano reinante. A partir de la muerte del gran conquistador, en 323 ADJ-C, debe hablarse, más que de civilización helénica, o griega vernácula, de civilización helenística. Para Alejandro mismo, la distinción neta entre griegos y bárbaros era artificiosa y falsa. Él pensaba según el concepto de imperio, no según el de ciudad. Y el resultado fue que, a la vez que el Oriente se abría al influjo del Occidente, la cultura griega no pudo menos de ser influida también por el nuevo estado de cosas. Atenas, Esparta, Corinto, etc. No fueron ya entidades libres e independientes, unidas por un sentimiento común de superioridad cultural en comparación con la oscura barbarie que en torno a ellas imperaba, se vieron sumergidas en un todo más vasto, y no estaba lejos el día en que Grecia entera se convirtiese en mera provincia del Imperio Romano. La nueva situación política no podía dejar de hacerse sentir en el campo de la filosofía. Platón y Aristóteles habían sido hombres de la ciudad griega y, para ellos, era inconcebible el individuo aparte de la ciudad y de la vida ciudadana, en esta era donde el individuo lograba alcanzar su fin, donde vivía la vida conveniente al ser humano. Pero, cuando la ciudad libre quedó englobada en un conjunto cosmopolita más dilatado, ocurrió, como no podía menos de ocurrir, que pasó al primer plano de la atención, no solo el cosmopolitismo con su ideal de ciudadanía universal, tal como lo hallamos entre los estoicos, sino también el más extremado individualismo. En realidad, estos dos elementos, el cosmopolitismo y el individualismo, estaban estrechamente vinculados entre sí, porque cuando la vida de la ciudad-estado compacta y omniabarcadora tal como Platón y Aristóteles la habían concebido, vino a romperse y los ciudadanos se vieron inmersos en un todo mucho más vasto, el individuo se encontró inevitablemente lanzado a la deriva, sin las trabas o amarras que le habían sujetado a la ciudad-estado. Era de esperar, pues, que en una sociedad cosmopolita la filosofía centrara su interés sobre el individuo, procurando satisfacer a su demanda de alguna guía que le orientase en el vivir, puesto que, en adelante, tendría que vivir dentro de una gran sociedad y no ya en el seno familiar de una ciudad relativamente pequeña. Nada tiene de extraño, por consiguiente, que la filosofía tomase una orientación predominantemente ética y práctica, como lo hizo en el estoicismo y en el epicureísmo. Las especulaciones físicas y metafísicas tenderán a relegarse a un segundo plano, no interesan ya por sí mismas, sino solo en cuanto que proporcionan base y preparación para la ética. Esta concentración en las cuestiones morales ayuda a comprender por qué las nuevas escuelas tomaron prestadas sus nociones metafísicas a otros pensadores, sin intentar elaborarlas por su cuenta. De hecho, hacia donde se volvieron en demanda de tales nociones fue hacia los presocráticos, el estoicismo recurrió a la física de Heráclito y el epicureísmo al atomismo de Demócrito. Por otro lado, las escuelas postaristotélicas acudieron a los postsocráticos, siquiera en parte, hasta en lo concerniente a sus concepciones o tendencias éticas, inspirándose los estoicos en la ética de los cínicos y los epicúreos en la de los cirenaicos. Este interés ético-práctico se manifiesta sobre todo en el desarrollo de las escuelas postaristotélicas durante la época romana, porque, a diferencia de los griegos, los romanos no eran pensadores especulativos y metafísicos, sino, principalmente, hombres prácticos.
Los antiguos romanos habían insistido más que en ninguna otra cosa en el carácter, la especulación teórica les era extraña, y en el imperio, cuando ya los viejos ideales y las tradiciones de la república se habían echado en olvido, la tarea del filósofo consistió precisamente en proporcionar al individuo un código de la conducta que le capacitase para conducir su navecilla por el océano de la vida, manteniendo una coherencia entre los principios y la acción, a base de cierta independencia espiritual y moral. De aquí el fenómeno de que los filósofos fuesen una especie de directores espirituales que cumplían un cometido en cierta manera análogo al del director de conciencia tal como lo entiende el mundo cristiano. Esta concentración en lo práctico y el hecho de que la filosofía tomara a su cargo el proporcionar modelos de vida condujeron naturalmente a que se difundiese mucho la filosofía entre las clases cultas del mundo helenístico romano y también a que se originase una especie de filosofía popular. La filosofía se convirtió cada vez más durante la época romana en una parte del ciclo educativo ordinario, lo cual requería que se la presentara de una forma fácil y asequible. Y así fue como la filosofía llegó a ser rival del cristianismo, cuando la nueva religión comenzaba a enseñorearse del imperio. Ciertamente se puede decir que la filosofía, al menos en alguna proporción, brindaba un medio de satisfacer las necesidades y las aspiraciones religiosas del hombre. La incredulidad respecto a la mitología popular era común, y allí donde reinaba esta incredulidad, entre las clases cultas, quienes no se satisfacían viviendo del todo sin religión tenían, o bien que afiliarse a alguno de los numerosos cultos que desde el oriente se habían ido introduciendo en el imperio, y que al fin y al cabo estaban mejor ideados para satisfacer las aspiraciones espirituales del hombre que no la religión oficial del Estado con su actitud convencionalmente práctica, o bien tenían que volverse hacia la filosofía. Por esto es por lo que podemos discernir elementos religiosos en un sistema tan marcadamente ético como es el estoicismo, y por lo que en el neoplatonismo, última floración de la filosofía antigua, alcanza su punto culminante el sincretismo religioso-filosófico. Más aún, cabe decir que en el neoplatonismo plotiniano, en el que el vuelo místico del espíritu o éxtasis se considera lo más excelso de la actividad intelectual, la filosofía tiende a transformarse en religión. El insistir en sola la ética conduce a la adopción de un ideal de independiente autosuficiencia del espíritu, según lo hallamos en el estoicismo y en el epicureísmo, al paso que la insistencia en la religión inclina más bien a afirmar la dependencia con respecto a un principio trascendente y a atribuir la purificación del propio espíritu a la acción divina, actitud que encontramos en un culto mistérico como el de Mitra. Sin embargo, conviene advertir que ambas tendencias, la una a fijarse ante todo en lo ético, en la perfección autosuficiente de la personalidad o en la adquisición de una auténtica personalidad moral, y la otra que insiste más bien en la actitud de rendida adoración a la divinidad, o en la necesidad de que el ser humano, que no se basta a sí mismo, se una con Dios, contribuían a satisfacer una misma aspiración, la que sentía el hombre del mundo grecorromano a dar con una base segura sobre la que asentar su vida individual, puesto que la actitud religiosa entrañaba también una cierta independencia frente al imperio secular. Desde luego que, prácticamente, ambas actitudes tendían a unirse, unas veces cargando el acento en la ética, como sucedió en el estoicismo, y otras en el factor religioso, como ocurrió en los cultos mistéricos, mientras que el neoplatonismo representó un intento de síntesis, subordinándose en él lo ético a lo religioso, aunque sin perder aquello su importancia. 2. En el desarrollo de la filosofía helenístico-romana suelen distinguirse varias fases. 912. 1. La primera fase o primer periodo se extiende, poco más o menos, desde finales del siglo IV hasta mediados del siglo I a J.C. Este periodo se caracteriza por la fundación de las filosofías estoica y epicúrea, que cargan el acento en la conducta y en la consecución de la felicidad personal, volviéndose,
para sentar las bases cosmológicas de sus sistemas hacia el pensamiento presocrático. Contra estos sistemas dogmáticos se alza el escepticismo de Pirrón y sus seguidores, al cual se puede añadir la vena escéptica de las academias media y nueva. La interacción entre estas filosofías dio por resultado un cierto eclecticismo, que se manifestó en la tendencia del estoicismo medio, de la escuela peripatética y de la academia a asimilar sincréticamente sus respectivas doctrinas. 2. El eclecticismo de un lado y el escepticismo de otro continúan durante el segundo periodo, desde mediados del SIA-J-C hasta mediados del S3 de J-C, pero esta fase se caracteriza por un retorno a la ortodoxia filosófica. Interesan mucho los fundadores de las escuelas, sus vidas, sus obras y doctrinas, y esta tendencia a la ortodoxia filosófica viene a ser de contrapartida respecto al persistente eclecticismo. Pero el interés por el pasado fue también fructífero en el campo de la investigación científica, por ejemplo, en la edición de las obras de los filósofos antiguos y en sus comentarios e interpretaciones. La preeminencia en tales trabajos les corresponde a los alejandrinos. Este interés científico no es, con todo, la única característica del segundo periodo. En contraste con el interés científico se da durante esta época una tendencia cada vez más fuerte a los misticismos religiosos. Se ha hecho ver, por ejemplo, Praechter, p. 36, que esta tendencia tiene una raíz común con la tendencia científica, a saber, la desaparición de las creaciones especulativas. Este último factor podía llevar tanto al escepticismo o a la dedicación a tareas científicas como a una proclividad al misticismo religioso, favorecida esta naturalmente por el auge de la conciencia religiosa y por los contactos, cada vez más frecuentes entonces, con religiones de origen oriental. Los filósofos occidentales, por ejemplo, los neopitagóricos, trataron de incorporar a sus sistemas especulativos estos elementos religiosos y místicos, mientras que los pensadores orientales, como por ejemplo, Filón de Alejandría, intentaron sistematizar sus concepciones religiosas dándoles una estructura filosófica. Los pensadores como Filón fueron influidos también, claro está, por el deseo de hacer que triunfasen sobre las griegas sus doctrinas no griegas, para lo cual las presentaban en atuendo filosófico. 3. El tercer periodo, de mediados del S3 de J-C a mediados del S6 de J-CI, en Alejandría, hasta mediados del S7, es el del neoplatonismo. Este último esfuerzo de la filosofía antigua fue un intento de combinar todos los elementos válidos de las doctrinas filosóficas y religiosas de Oriente y de Occidente en un sistema único que absorbiera prácticamente a todas las escuelas filosóficas. Dominó en el campo del pensamiento filosófico durante varios siglos, de suerte que no se le debe pasar por alto en una historia de la filosofía ni procede relegarlo al ámbito del misticismo esotérico. Por lo demás, el neoplatonismo influyó enormemente en la especulación cristiana, no tenemos más que pensar en nombres como San Agustín o el pseudo Dionisio. Un rasgo del mundo helenístico que no se ha de dejar de tener en cuenta es el del creciente cultivo de las ciencias especiales. Ya hemos visto cómo la filosofía y la religión tendían a unirse, pues bien, en lo tocante a la filosofía y las ciencias particulares sucedió lo contrario. No solo se delimitó con mayor precisión de lo que lo había estado en la aurora del pensamiento griego el dominio perteneciente a la filosofía, sino que las diversas ciencias alcanzaron tal grado de desarrollo que exigieron un trato especial. Por otra parte, la mejora de las condiciones externas de la investigación y el estudio, aunque debida en gran parte ella misma a la especialización, facilitó a su vez un incremento del cultivo de las ciencias, promoviendo la intensificación del trabajo y el que se investigara por secciones. Ya el
Teo había contribuido mucho al nacimiento y al auge de las ciencias, pero durante la época helenística se crearon instituciones científicas, museos y bibliotecas en las grandes capitales como Alejandría, Antioquía y Pérgamo, con el resultado de que la investigación filológica y literaria y los estudios matemáticos, médicos y físicos pudieron hacer e hicieron grandes progresos. Así, según Tzetzes, la biblioteca externa de Alejandría contenía 42.800 volúmenes, mientras que la biblioteca principal de Palacio contenía unos 400.000 volúmenes mezclados y unos 90.000 no mezclados o simples, siendo estos últimos, probablemente, pequeños rollos de papiro y aquellos unos rollos mayores. Más tarde, divididos los volúmenes mayores en libros, quedaron reducidos a las dimensiones de volúmenes simples. Dícese que cuando Antonio regaló a Cleopatra la biblioteca de Pérgamo, lo que le entregó fueron volúmenes simples. Claro que, posiblemente, la influencia de la filosofía sobre las ciencias particulares no sería siempre favorable al progreso de estas, pues las afirmaciones especulativas tuvieron a veces desmesuradas proporciones y llevaron a conclusiones demasiado precipitadas en materias en las que deberían haber desempeñado el papel decisivo la experimentación y la observación rigurosa. Sin embargo, por otra parte, a las ciencias particulares les benefició la fundamentación filosófica, pues así se vieron libres de caer en un burdo empirismo y en una orientación exclusivamente práctica y utilitaria. Capítulo 36. El estoicismo antiguo. 1. Zenón de Sitio. El fundador de la escuela estoica fue